Gracias sobre todo a Laura por invitarme. No conocía a Cantillana, ya lo conozco, está bien. Bienvenidas a la charla presentación. Como somos tan poquitos, además yo creo que más que una presentación va a ser que vosotras me preguntéis y yo os cuente y así una cosa más informal. Bueno, ya he dicho, me llamo Mada Valle, Magdalena Valle, pero me quedo con el Mada porque es como me llama todo el mundo. Y bueno, como ya veis, vengo a hablaros de este libro, como Paco Umbral que decía, vengo a hablar de mi libro, pues yo igual. Se titula Mujer libre, feliz y amorosa, y no es casual que se titule así. No nació, es la historia de mi vida, es mi biografía, pero no nació con este nombre. Cuando yo comencé a escribirla no sabía, bueno, primero ni siquiera que la iba a publicar, pero desde luego no sabía que se iba a llamar así. Y los acontecimientos posteriores, que después os contaré, pues hicieron que no pudiera tener otro nombre, que tuviera que ser este y ningún otro. Laura, si lo entienden, los demás lo entenderéis poquito a poquito. Virginia Woolf, que todos me imagino que la conocéis, decía que no hay prisa. Esto va a venir muy al hilo de todo lo que tú nos has contado. Que no hay necesidad de brillar, que no es necesario ser nadie salvo uno mismo. Yo, Mada Valle, lleva toda la vida queriendo cumplir esta premisa, ser yo misma, nada más que yo misma. Os lo aseguro. Ni la niña, ni la adolescente, ni la adulta lo eran hasta hace muy poquito. Pero sí buscaban esa autenticidad, esa honestidad conmigo misma, ya no tanto con los demás, sino yo lo que quería era serlo. Y después, si lo transparentaba bien y si no, pero por lo menos serlo yo misma. Tuve que encontrar el valor a través de cosas, de episodios difíciles y duros. Y bueno, por supuesto, en este caso fue a través de la escritura. A lo mejor me podría haber dedicado a pintar o a hacer teatro, que también me encantan. Pero bueno, pues ha sido a través de las palabras. No es casual porque sí que es cierto que desde que nací recuerdo a mi padre con un libro en la mano y después, al nada de nacer, pues ya yo con ese libro, el que fuera, con uno de él en las manos también. A través de esta novela autobiográfica cuento mi vida. Venía pensando por el camino, por supuesto no dejando descansar mi mente, improvisando un poquito, que no solo, cuando yo he escrito esta novela, no solamente quería escribir mi vida y contársela al mundo, que tampoco tiene tantas cosas diferentes como la de cualquiera de las que estáis o de los que estáis aquí, pero aparte de contarla, quería que la gente supiese no lo que yo había hecho, sino lo que había sentido, cómo me había sentido, cómo se sentía esa niña, esa joven tan complicada que fui, esa adulta que se vio abocada de repente a escaparse de su pueblo, a estudiar una oposición, a venir a Sevilla sin conocer ni a nadie, ni nada de esta ciudad, a hacerme funcionaria de prisiones. Todas esas cosas me han ido sucediendo por algo, ahora ya lo sé, para aprender muchas cosas, pero desde luego me han llevado a ser esta mujer que ahora presumo de ser, que además lo tengo hasta grabado por ahí, hasta tatuado en la piel, ¿no? Esa mujer libre, feliz y amorosa que quería ser pero que no era. Comencé a escribir, bueno, os voy a decir que no nací, ya lo veis, por mi acento y por lo que acabo de decir de Sevilla, nací en Cantabria, mi padre era cántabro y mi madre gallega, se conocieron allí, se casaron y nos tuvieron, a mis hermanos y a mí. Y nos fuimos rápidamente a Elizondo, un pueblecito de Navarra, y allí viví mi infancia hasta los 11 años. De allí me trasladé a Galicia. En Galicia estuve hasta los 26 y de Galicia ya me trasladé a Sevilla, pues ya con un futuro, con una profesión, ¿no?
No comencé a escribir por aquel entonces, porque bueno, me casé rápidamente, tuve una niña, me dediqué a ser madre como todas nosotras y a mi profesión como funcionaria. Pero llegó un momento que mi hija dejó de necesitarme, yo empecé a tener un poquito más de tiempo y sentí con más necesidad que nunca el hacer algo para mí. Yo ya había sentido el tema de esa búsqueda interior, de esa espiritualidad. Con el tema de la meditación se me apaciguó un poco. Ahí encontré un sitio donde sentarme y mirarme un poquito para adentro. Pero a través de la escritura no solo me he mirado para adentro, sino he sido capaz de ponerlo en palabras. Hace 4 años o así me apunté a un curso de escritura allí en Sevilla, en Casa Tomada, una librería, y a raíz de ahí empecé a cambiar. Hice mi curso, pero después me apunté a otro, después a otro, después a otro, y puedo deciros que he tenido como unos 5, 6, 7 profesores diferentes. Con todos he aprendido, pero de alguna manera me ha llevado a tener una voz propia que ahora la gente reconoce en mí y que dice que le gusta, porque es verdad que no he bebido solamente de una fuente. He ido aprendiendo y quedándome con lo que más me gustaba de cada uno de ellos, y creo que eso ha sido muy interesante. En la pandemia, pues nos encierran en casa y me apunto a un curso online, como hemos hablado. Un curso de escritura autobiográfica. Perdona, me voy un poco con muchísima pena. Muy bien, muchas gracias. Me ha dolido la pierna. Y nada, y a raíz de ese curso en el que comienzo a esbozar los primeros 2 capítulos o 3, ya me lanzo. Y a mi profe, Inma Luna se llama, una escritora bastante reconocida, bastante conocida, y a ella le gusta lo que escribo y me dice que para adelante. Y yo, que por aquel momento ya me estoy empezando a envalentonar y a empoderar, pues digo, ¿por qué no? Lo voy a escribir y lo voy a terminar. A todo esto suceden muchas cosas en mi vida. En enero del año pasado me descubren un linfoma, un cáncer, y ahí se produce un parón porque me dedico en cuerpo y alma a curarme, lógicamente, y dejo el libro un poquito ahí parado. Pero en cuanto me recupero, con mi quimio todavía, pero ya un poquito mejor, pues digo, esto lo tengo yo que acabar, porque pienso, ¿y si me muero antes? ¿Y si esto se queda sin terminar? Y lo digo, pero no es broma, o sea, en algún momento sí lo pensé. Y por supuesto quise acabarlo. Lo acabé en junio más o menos, pero después ya de revisarlo en octubre, lo mandé a una editorial de las antiguas, que es la que me ha publicado, Ediciones en Huida, y al día siguiente me mandaron un contrato para que lo estudiase y lo firmase. Eso para mí fue un sueño, porque eso no suele pasar. Hay veces que escribes algo y te pasas años intentando que alguien te publique, o te tienes que autopublicar tú, gastarte el dinero y todo eso. Yo no era tanto que no quisiera gastarme el dinero, que lo hubiera hecho si nadie me hubiera cogido, pero realmente me apetecía probar con la edición antigua, con decir, a ver si alguien confía en mí. Bueno, el universo estaba ahí para mí, por supuesto, y me lo concedió. Lo pedí y me lo concedió, vamos, más rápido que qué. Os diría, bueno, que son 12 capítulos en los que al final de cada capítulo hago un pequeño corte en el que yo hablo con mi terapeuta. Hablo de la novela y hablo de lo que siento, escribiendo cada uno de esos capítulos. Esta terapeuta es real, se llama Reyes, es mi terapeuta. Y estas conversaciones también son reales, más o menos, ¿no? Con la literatura que uno le pone a todo, pero han existido, por supuesto, y siguen existiendo todavía. Y lo quise hacer un poco porque ya os digo que no me parecía solo importante contar mi historia, sino que el lector al final entendiera el por qué la cuento
¿Por qué necesito contarla? Porque ha habido una parte muy importante de escritura terapéutica. Todos hemos oído hablar de hecho creo que hay cursos ya sobre este tipo de escritura, ¿no? Yo digo que a mí me ha servido un poquito como terapia, no tanto a nivel del cáncer, que también, pero para sanar todas esas heridas que venían de mucho más antiguo y que estaban muy, muy, muy enquistadas, muy bloqueadas, que yo casi ni reconocía y que a través de la palabra he sido capaz de ir sacando, ¿no? De ir enfrentándome a ellas y de ir entendiendo también y perdonando muchas cosas. Aunque, bueno, como dice una compañera mía, no hay nada que perdonar. Perdonas cuando te das cuenta de que al final no hay nada que perdonar. No había nada que perdonar, era la vida con las lecciones que me estaba poniendo y punto. Con los padres que me puso, Divido también, y me gusta decirlo, divido a las personas que han pasado por mi vida de una manera así como un poco categórica, pero a mí me gusta hacerlo así, en el libro lo he hecho, como maestros o como hermanos. Los maestros, mi padre, mi madre, muchas otras personas, los maestros que llegaron a mi vida me han enseñado y me han hecho la que soy hoy en día. Los hermanos me han ayudado, me han sostenido, me han dado cariño y me han entendido. Y han ido, bueno, pues moviéndose y apareciendo y desapareciendo en mi vida, pues fíjate, teniendo en cuenta que además he pasado por diferentes lugares por los que he vivido, pues aparecían y desaparecían así. Y bueno, he querido más o menos retratarlos a todos. También me ha dicho alguien en alguna de las presentaciones que hemos hecho que cuando lo leen ven como un pequeño homenaje a todas esas personas que estuvieron, ¿no? Que han estado y que están en mi vida. Y sí que es cierto, y no me importa reconocerlo, que hay una pequeña parte de homenaje, porque es cierto que soy y que quiero ser muy agradecida con la vida y con todas las personas. Y en este libro también hay ese agradecimiento hacia todo lo que me ha sucedido, aunque en algunos momentos, si alguna lo lee, yo no sé si tú ya lo has leído o no, todavía no, vale. Pues hay momentos muy duros y es difícil dar gracias, por ejemplo, cuando me descubren el cáncer, ¿no? Es difícil sentir agradecimiento hacia el cáncer. Y yo lo he sentido. Lo he sentido porque me ha enseñado mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho más incluso que quizá que cualquier otro capítulo de mi vida. Ahí sí me ha plantado directamente con lo importante, con lo esencial de la vida, que ahora sí sé por fin qué es. Y en este libro pues un poco lo que he hecho ha sido eso, intentar mostrarle al lector, como os digo, mi vida, pero no solo mi vida, sino ese crecimiento al que me ha llevado las circunstancias y en el que ya quiero seguir para siempre, por supuesto. Como os decía, bueno, no me voy a enrollar mucho. Comienzo con un prólogo en el que simplemente digo que lo que quiero es crecer y crecer y crecer. Y tú has dicho antes que llegaste enfadada. Yo nací enfadada. Naciste enfadada. Bueno, llegaste, claro. Yo también, según Betty, nací enfadada. Y hasta sé por qué y todo. O sea, sí, yo también. Y digo aquí que desde que llegué al mundo, incluso antes, mi propósito de vida es la paz. Sí, con mayúsculas. Hoy en día, cumplidos ya los 50, sigo buscándola. Me considero una luchadora, una guerrera, una insatisfecha eterna y un trocito de persona corriente que casi nunca cumple sus expectativas. Me defino un poquito ahí y acabo diciendo, soy una mujer libre, feliz y amorosa. Ahora sí. Ya os digo que comienzo explicando un poquito, no quién soy, sino por qué llego aquí. Comienzo hablando de Dani, de Reyes, de mis profesores de inteligencia emocional y de mi terapeuta y de cómo me llevan aquí. Describo a mis abuelos. Hay un
pequeño trocito que siempre leo porque a la gente le causa mucha ternura. Mi abuelo era gallego, era un hombretón de aquellos de antes, y le describo así. Se llamaba Germán y nunca tenía una moneda suelta para sus nietos. Non teño desfeito, decía, y se quedaba tan a gusto. Dejaba pasar la vida sentado en una silla de Enea, frente al mar, a la puerta del número 32, la que fue su casa durante casi 40 años, en invierno y en verano, en su rincón favorito. Del joven y valiente marinero que había sido, solo quedaba un viejo cascarrabias. Al atardecer se levantaba. Caminaba tan lento como su reloj de muñeca, con los pies a rastras, hasta el bar de siempre, el de Pepe de María. Rebuscaba en el monedero de solapa y rugía. «Bótame un viño». Yo lo observaba desde la entrada, escondida, temerosa de ser descubierta. No quería que bebiera demasiado. Cuando ocurría, y era a menudo, el silencio se instalaba en el aire y la tristeza en los rostros. Mi madre lloraba y yo acompañaba su llanto. No sabía por aquel entonces que los hombres beben para olvidar, pero la memoria se alimenta con cada trago. No sabía que el alcohol marcaría mi infancia y mi vida, que cuando las lágrimas se secan solo queda el dolor, agarrado a la garganta como una soga. Era una niña y no sabía nada. Ahí comienzo hablando de mi abuelo, de mi abuela, y ya pues cuento un poquito, me meto un poquito en mi niñez. Hay una persona que marcó mucho mi niñez, que yo la llamo Amachi, porque Amachi en vasco significa abuela. No era mi abuela, era una señora que vivía en la casa de enfrente, pero que cuando llegamos a aquel pueblo desconocido, bueno, voy a leer otro trocito de nada. Digo yo, horas después aquel pueblo lejano nos acogía hambrientos y cansados. Elizondo es un lugar mágico, por aquel entonces ya lo era. Sus calles estaban repletas de casas de piedra e historias de brujas. Lo atraviesa el río Vidasoa, que divide la población en dos mitades asimétricas. Un poquito más adelante, porque no me quiero entretener, digo. No conocíamos a nadie, tan solo un nombre anotado deprisa en un trozo de papel, ni siquiera un teléfono, una calle. La fortuna salió a recibirnos en zapatillas. Una señora, demasiado vieja como para recordar siquiera su nombre, barría la entrada de una casona antigua. Los balcones que adornaban la fachada eran inmensos y se veían alegres bajo la sombra de decenas de macetas colmadas de geranios de todos los colores. La puerta principal estaba pintada de rojo cereza, al igual que las ventanas que se escondían tras las rejas oxidadas. Una gran escalera de piedra permitía el paso a la planta principal. Debajo se hallaba la entrada al garaje y a la inmensa finca que rodeaba la vivienda. Alertada por los forasteros, la anciana soltó la escoba, limpiando sus manos en el delantal. «Epa, ¿qué andáis? Es tarde, va a nevar». Fue la primera vez que escuché a la Machi, a esa viejecita que iba a ser mi niñera, mi amiga, mi cómplice. Hay personas que se intuyen, como si en otra vida hubieran sido una sola. Ahora sé que reconocí su alma y quizás ella la mía. Ahí fue como conocí yo a esa Machi, que marcó aquella infancia que duró hasta los 11 años, hasta que nos fuimos de Navarra, en un viaje en el que yo estaba enfadadísima porque me arrancaban de aquel sitio tan bonito que para mí era ella, ¿no? Y digo al final de este capítulo, una de las 5 heridas que traemos de las vidas pasadas es la del abandono. La máscara que nos colocamos para taparla corresponde con la de víctima. Una víctima que tiene altibajos emocionales continuamente, que somatiza el sufrimiento, que le encanta hablar de sí misma, que alberga una tristeza profunda. Durante años he llevado esa careta, he interpretado ese personaje abandonado. Ya no. Recuerda que ahora soy una mujer libre, feliz y amorosa. ¿Que no te lo crees? Espera y verás. Y bueno, así voy llevando un poco, pues, todos los capítulos. Hablo de amor, de desamor, de sexo. Hay un capítulo que me dicen algunas personas más mayores, dicen, ¿cómo te has atrevido a contar esas cosas? Tú estás loca. Mi madre me dijo, a mí me gusta todo, pero el capítulo 3... Bueno, es verdad que ahí me desnudo un poquito más de la cuenta, pero no me ha importado nada hacerlo, porque
el sexo también es una parte más de Es nuestras vida. vidas, ¿no? Es vida, claro. Es vida, exactamente, y por supuesto no podía haber una biografía sin esos años locos en los que más o menos uno tiene unas vivencias, descubre el sexo. Cuento al principio cómo yo descubro a través de la masturbación, por supuesto, al comienzo mi cuerpo, después cómo me enamoro, me desenamoro unas cuantas de veces. Y termino, y digo así, no quiero terminar este capítulo sin mencionar mi grata experiencia con el otro lado, el más oculto, el del amor femenino, o mejor dicho, el del sexo lésbico. También cuento, para sorpresa de muchos, una experiencia que tuve en algún momento de mi vida con una mujer, y que nunca la había contado, pero que ahora he dicho, ¿por qué no? Si lo voy a contar, lo voy a contar todo, y punto. Hablo hay un capítulo que habla de los golpes y caricias del universo. ¿Por qué le llamo así? Porque hay un momento, un episodio de mi vida de mucho dolor en el cual me acusan de robo. Podría haber acabado en la cárcel, no como funcionaria, sino de otra manera, en el que me tengo que ir de mi pueblo, en el que nadie me cree. Y es tan duro contarlo para mí, que fijaros lo que hago, lo cuento en tercera persona, como si yo no fuera, ¿no? Le llamo Mada, pero lo cuento, comienzo así: recién cumplido los 18 y sin posibilidad de continuar sus estudios por falta de medios, Mada encontró trabajo en un comercio local. Y ahí cuento la historia, ¿no? Lo que sucedió. Pero lo hice porque no podía hacerlo en primera persona, porque me desgarraba, ¿no? Pero después la vida también me dio cosas buenas y me dio la fuerza para verme en una ciudad extraña, sin un puto duro, con unas amigas que me acogieron y a las que todavía, por supuesto, te mantengo hoy en mi vida como hermanas absolutas de alma. Y nada, pues me decido, primero vendo libros a puerta, así como se hacía antes, vendiendo una enciclopedia médica, pero después ya me decido a preparar estas oposiciones, las de funcionaria de prisiones, apruebo y me vengo a Sevilla. Y ya ahí comienza pues otra etapa, ¿no? Ya de seguridad, de dinero, y de separarme, porque es algo también muy importante de mí, de separarme de esa familia y de ese pueblo que me ha hecho daño, o que yo siento que me ha hecho daño, porque el pueblo no me hizo daño, mi familia no me hizo daño, pero yo sí lo sentí así, porque en aquel momento pues era la que era y no podía vivirlo de otra manera. En el capítulo 5 hablo del cáncer. ¿Por qué lo hago en el 5 y no al final? Porque, pues por lo que os digo, porque no sabía si lo iba a poder terminar o no, el libro, ¿no? Y entonces cuento pues cómo de repente vengo de las navidades y voy al médico, voy a urgencias, no me hacen caso, me dicen que tengo una sinusitis y otra vez y vuelta y dale. Pude ir, no sé, en el mes de enero 20 veces a urgencias. Y decían que era una sinusitis o que era una alergia o que tenía depresión y ansiedad, que también es algo... Como eres mujer, Como muy ya eres recurrente. mujer y pesada, recurrente. pues seguro que lo que tienes es una depresión, vete para tu casa y tómate ansiolíticos. sí. Al final no era eso, era cáncer. Gracias a Dios, una de las médicos ya que me ve a última hora me detecta, cuando ya me detecta, tuve un cáncer aquí en el timo. No sé si sabéis que el timo es una glándula Sí, que tenemos instalada ahí, que se supone que no hace mucho, pero hace. sí. Y que a nivel... Incluso se queda como como atrofiada. A nivel físico se queda atrofiada. A nivel mental, los que creen en que todo lo que sucede en el cuerpo está en relación con lo que nos sucede a nivel de emociones, pues es la glándula que regula pues todas las emociones, el sufrimiento, la ira contenida, el dolor. Bueno, yo digo que no es casual que me saliera un cáncer ahí y no en otro sitio como ha ¿Y por qué lo cantado. interpretaban como sinusitis? Porque mis primeros síntomas eran que yo al agacharme me mareaba, y parece ser que cuando tienes sinusitis la cabeza te duele de esa manera.
Después empecé a hincharme como un muñeco de Michelin, igual. Y entonces pensaron que era algo alérgico, que me habían dado algún medicamento que me había sentado mal y yo seguía hinchándome. Y bueno, pues está claro que no encontraban. No he culpado nunca a nadie, al revés, cuando ya lo encontraron me trataron de maravilla, he tenido unos médicos buenísimos y los sigo teniendo y ahí estoy poquito a poquito recuperándome de ello, pero... Digo sobre el cáncer, fijaros, digo que la gente me tiene, a veces cuando me ve, dice, pobre, tiene cáncer. Digo que el cáncer me ha regalado muchas cosas porque me trataban muy bien en el súper o en cualquier lado y siempre me dejaban pasar porque yo iba, por supuesto, yo no me puse peluca ni nada porque me veía horrorosa. Me dejaron una y dije yo, Dios mío, ¿dónde voy yo con esta peluca? Así que iba calva o con un pañuelo si tenía frío o un gorrito, pero ya cuando empezó a hacer bueno, pues calva. Y la gente te mira, pero yo estaba muy orgullosa también de mi calva. Yo me veía hasta guapa, fijaros. Pero bueno, el caso es que digo yo, pues sí, lo tengo, pero esta enfermedad es mi nuevo maestro. Ha llegado por y para algo. No ha sucedido porque sí, no. Nada es casual y que te crezca un tumor en el timo menos. Esa desconocida glándula situada entre los pulmones y el corazón está relacionada de manera íntima con el mundo de las emociones, sobre todo con las reprimidas, la culpa, el dolor, los miedos. ¿Te resuenan esas palabras? Si la respuesta es afirmativa, vigila tu timo o te dará un susto como a mí. No en vano es conocida como la glándula de la felicidad. Así que ahora, y para cuidarlo al máximo, me dedico a exprimir los momentos felices, a saborearlos, a empaparme de sensaciones agradables y paisajes bellos y a fluir con la vida. Practico meditación activa 24 horas al día. Me rodeo de personas que suman y voy dejando de lado a las que no me aportan nada. ¿Egoísmo? No, amor. Hacia mí misma y desde mí, conscientemente consciente. Cuento esto porque es cierto que para mí ha sido ese maestro, me ha enseñado a ser humilde, a saber que estamos aquí de paso, que no somos más que una gotita en un océano, ¿no? Como ese símil en literatura lo ponemos mucho, pero es muy real, no somos nada, somos un cachito. Y lo somos todo a la vez, porque cuando yo buscaba tanto, que me pasé toda la vida buscando esa felicidad, y cuando ya lo tenía todo, cuando no tenía ni dinero, ni marido, ni trabajo, ni nada, quería aquello. Pero llegó un momento en que yo ya tuve trabajo, marido, una hija, salud, lo tenía todo, una casa preciosa y otra casa en el pueblo, vamos. Pues seguía estando igual de insatisfecha, igual, o cada vez más. Y encima enfadada conmigo misma por estar insatisfecha y culpabilizándome. Imaginaros la papeleta de mi cabeza como era. Hasta que yo creo que llegó el cáncer y me dijo, ahora te vas a centrar y ahora vas a sentirte satisfecha si quieres, y si no, ya verás lo que te espera. Y sí, aprendí, me curé. Digo me curé porque, no sé, el verbo curar a lo mejor podría decir me curaron, ¿no? Yo creo que me curaron mis médicos, por supuesto, pero me curé yo también. Y me curé no solo del cáncer, sino también de esa insatisfacción. Y ahora sí me siento muy feliz, muy en paz conmigo misma, cada día más, pero sigo trabajando en ello, no me despisto. Pero sobre todo muy agradecida con todo lo que me ha sucedido. Esto de los libros a mí me ha parecido el regalazo de mi vida, y no porque haya tenido éxito, que lo está teniendo, sino porque para mí es un regalo, ¿no? Que la vida de repente me dé esta oportunidad de hablar a los demás, de contarles mis cosas, de mostrarme un poquito así abiertamente, sin pudor y sin juicio, ¿no? O sin creer que ninguno me está juzgando. Si lo hacéis es vuestro problema, como digo yo. A mí no me importa, pero llegar a ese a mí no me importa lo que digan los demás es complicadillo. Lo trabajé mucho y salí vencedora. Después hablo un poquito, y es algo que después haré en mi siguiente libro, que ya mismo va a salir también después del verano. Hablo de la cárcel. Trabajo en la cárcel y pasamos allí muchísimas horas, 14 horas cada día, tenemos una jornada laboral larguísima, y entonces me han sucedido y me han tenido que suceder muchísimas cosas, os podéis imaginar. Y cuento algún episodio, aunque
poquitos, pero sí cuento algún pequeño episodio de cómo llegué allí. Hay uno que me gusta a mí recordar, que es el día que entramos la primera vez allí de prácticas con nuestra ropa nueva y todo eso. Digo que llegar allí fue como introducirse en un mundo paralelo donde todo era nuevo y desconocido. Los primeros días no nos dejaron pasar al interior. Asistimos a unas clases preparatorias que no servían más que para aumentar la incertidumbre y nuestras ganas de pasar a la acción. Nunca olvidaré la primera vez. La realidad se mostró por su lado más amargo. Tras las rejas se asomaban decenas de caras sin nombre, mujeres anónimas que nos miraban con una sonrisa irónica y gritaban llamando nuestra atención. Las nuevas! ¡Qué guapas! Tú, la rubia, ¿quieres vigilar mi ducha? Zorras, os vais a enterar quién manda aquí. Me fijé en uno de aquellos rostros. Tendría unos 40 años. Era gordita, de baja estatura y el cabello fosco. Me asusté, me observaba, solo a mí. Gesticulaba llamando mi atención. De una boca entreabierta donde alguna vez hubo dientes salieron estas palabras que recordaré mientras viva. Ven, cariño, mamá te está esperando. Mamá te quiere, acércate y dame un beso. La jefa de servicio las mandó callar a todas y entre varias funcionarias lograron devolverlas al patio. Por fin pude tragar saliva y acercarme al grupo del que sin darme cuenta me había alejado. Más tarde supe que mi admiradora era una demente que había matado a golpes al bebé que cuidaba. Llevaba media vida presa. Entre las varias alucinaciones que padecía, una era la de creerse sobrina del rey. Se quedaba horas y horas contemplando el cielo mientras aseguraba que él vendría a buscarla en un helicóptero y la sacaría de allí. Otras veces caía en depresión y nos sorprendía a cualquier hora de la noche cortándose las venas y decorando la celda con su propia sangre. No consiguió que ni el monarca ni la muerte la liberaran de su encierro. Pagó su condena, salió en libertad y he de señalar que pese a nuestras premoniciones nunca regresó. Se llamaba Leonor, como la infanta. Esta es una historia real, tal cual. La leo y la recuerdo porque recuerdo aquellas imágenes de aquellas mujeres y esta en concreto que me miró y me dijo aquello. Y después su historia, ¿no? Que se creía sobrina del rey y decía, y se quedaba allí en el patio mirando y yo decía, claro, yo recién llegada flipaba con aquellas cosas. Después salió y nunca volvió, es verdad. Cuento algunas cosillas, un par de historias más y bueno, me gusta retratar la vida en la prisión porque ha marcado también mi carácter. Suelo decir que los internos me han enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al principio yo era un tipo de funcionaria mucho más recta, mucho más insegura, mucho más déspota seguramente. Pero después, al final, he llegado a verlos como lo que son personas. Da igual el delito que hayan cometido porque ya un juez los ha juzgado. Cuando llegan a mí o a nosotros, a los funcionarios, ya lo único que tenemos que hacer es cuidarlos, vigilarlos, trabajar con ellos e intentar, como dice la ley penitenciaria, que se reinserten en la sociedad el día de mañana, ¿no? Entonces, una labor muy importante en nuestro trabajo es escucharlos, ver a veces cuando están mal, cuando no, intuir a veces si van a hacer una tontería como lo de cortar, chinarse o cosas que suceden, ¿no? Y bueno, tengo que decir que a raíz de que a la gente le haya gustado mucho estas 2 o 3 historias que he contado en mi biografía, pues como tengo tantas historias de internos, y pues nada, estoy escribiendo, ya está casi terminado, un libro de relatos penitenciarios que bueno, que todo el mundo me dice, sácalo ya porque tiene que ser la bomba, ¿no? Tal y como han sido estos, pues como que a la gente le gustan estas historias. La niña, antes de cuando le he dicho que era funcionaria de prisiones, dice, anda, porque es verdad, es un mundo muy desconocido, no debería de serlo tanto porque es una parte más, ¿no? Pero bueno, es así. Y nada, después hablo al final de cuando me caso, de cuando tengo mi hija. Hablo de cuando muere mi padre, que es un capítulo difícil para mí porque había pasado 8 años sin hablarme con él. Mi padre era alcohólico y yo hubo un momento en el que ya no pude más
y me separé de él. Aquello, claro, me hizo mucho daño. A él no lo sé, supongo que también, pero a mí me hizo muchísimo daño vivir aquella separación. Pero fue lo que hice y lo que pude hacer en aquel momento con lo que tenía, ¿no? Logré poder despedirme de él a última hora. La suerte me hizo llegar a tiempo le di un derrame cerebral, pero me llamaron, llegué y me pude despedir de él y es algo que agradezco haber podido hacerlo. Relato eso y relato también algún episodio del Camino de Santiago, que lo he hecho 2 veces, porque, bueno, me parecía esa búsqueda me parecía que también, esa búsqueda que yo tenía, me parecía que ahí también iba a encontrar cositas, sobre todo de mí misma y a través del sufrimiento, y también los cuento. Incluso he metido en mi primer relato galardonado, premiado con 100 euros, que fue un relato erótico, y que es otra de las cosas que me dice la gente, te tendrías que dedicar a escribir relatos eróticos, porque aquel fue la caña. Y digo, bueno, en un futuro a lo mejor lo haré. Hablo también un poquito de una parte en la que yo creo hay que toda es... una literatura, ¿eh? Sí que la hay. Sí. Hablo de la reencarnación porque yo creo en ella. Si alguno leéis después el libro, a lo mejor no estáis de acuerdo porque no creéis en la reencarnación. Bien, perfecto. Esa parte pues no la creéis y ya está. Yo la cuento porque yo sí creo en ella y me ha pasado en estos últimos años, me ha pasado un episodio muy, muy concreto de reencuentro con una persona con la cual yo tenía una deuda y esa persona la tenía conmigo, de una persona que no tendría por qué haber significado nada en mi vida, porque no era ni de mi entorno social ni de nada. Y sin embargo yo la veo, la conozco y me siento absolutamente atraída hacia ese hombre. No atraída a nivel sexual, sino atraída como un imán. Meses después de vivir con él, de ayudarle y de prestarle, no sé, de abrirme totalmente a él, pues una persona, Betty, que la nombro mucho en el libro, me dice quién es esa persona, quién fue que representó en mi anterior vida, y yo me doy cuenta de por qué suceden las cosas y ahí entiendo lo que me pasó con él, todo lo que sucede. Y lo cuento, aunque ya sé que hay personas que dicen, estás loca. Con ese capítulo que has metido de la reencarnación, ahí ya me has dejado claro que estás loca. Pero bueno, lo cuento. Y nada, por último ya pues acabo con mis 50, escribo el libro con 51, 52, pero en los 50 yo tengo muchas expectativas con esa fecha, no sé por qué, soy así de estupenda, y me monto a mí misma una fiesta grandiosa que pienso que va a salir estupendamente y en la que yo voy a ser la auténtica protagonista, y nada de eso sucede, nada. Como la mayoría de la gente. Es todo un desastre para mí, yo me siento fatal en esa fiesta, bueno. Y lo cuento porque a raíz de ese episodio me vengo muy abajo, no solo por la fiesta, sino que todo se va uniendo, me vengo muy abajo, y ese venirme abajo hace que conozca a Reyes, a mi terapeuta, que me abra a esta escuela de inteligencia emocional a la que pertenezco, que empiece a indagar y que decida escribir esta historia. Con lo cual tengo que dar gracias a todos los que boicotearon, entre comillas, sin querer, por supuesto, mi fiesta, por esas expectativas que tenía y que ya he aprendido que no debo de tener. Pero bueno, cuento lo que sucedió, cuento un viaje que justo cuando cumplí los 50, ese verano me fui a Praga sola, por primera vez viajaba sola y quería hacerlo, me lo regaló mi marido ese viaje. Y cuento muchas cositas que me pasaron allí, en las que unos entienden cosas y otros entienden otras. Yo lo dejo ahí todo como en barbecho para que cada uno entienda lo que quiera, porque me atrevo y no me atrevo a contar las verdades absolutas. Ahí juego un poquito con el lector. Hay quien dice, hombre, si lo pones claro. Y hay quien te dice, hombre, no, ya se ve que al final no hiciste nada. Bueno, ahí lo dejo, hay mucha historia de esa. Y creo que poco más.
No os contaría nada más, que además he hablado yo todo y no quería hacerlo, pero es que soy así, soy muy charlatana. Cuéntame, ¿Cómo te cariño. llamas? Porque no sé cómo te llamas. ¿Cómo me llamo yo? Sí. Mada. Mada. Mada Valle, Magdalena. Vale. Y mi libro se llama Mujer libre, feliz y amorosa. Sí. Y ahora os cuento por qué le llamé así. En estos cursos de inteligencia emocional, nuestro profe, Dani, nos dice que elijamos 3 palabras con las que queramos identificarnos, pero que no estén en nosotros. O sea, yo no era libre, no era feliz y no era amorosa, en el amplio sentido de la palabra. Ah, que no es cierto. No lo era. Y lo grité aquel día en aquella clase delante de todos mis compañeros de curso. Y me lo grabé a fuego. Y a raíz de ese curso y de esa vivencia, de esa experiencia, me di cuenta de que tenía que haber sido así y de que el libro no se podía llamar de otra manera, porque hubo un antes y un después en esa persona que incluso que comenzó a escribir el libro y que ha terminado de escribir el libro. No es la misma persona. Ni incluso tampoco lo soy ahora, que ya han pasado unos meses, ¿no? O sea, el libro salió en octubre, a finales de octubre, y ya estamos en feria casi. Así que nada, ¿me queréis preguntar algo más? ¿Alguna cosita que...? Bueno, yo os voy a meter una pincelada que a lo mejor lo hubiera tenido que hacer al principio, pero no he caído en ese momento. Claro, cuando Mada os explica o hace algún comentario de Reyes, de Dani, del proceso, bueno, de lo que hemos vivido, ella y yo no hemos coincidido en el proceso, ni hemos coincidido allí, pero las dos hemos empezado desde esos procesos. Entonces son los que ya me conocéis a mí más, Raquel a lo mejor no, pero los que me conocéis más, yo siempre hablo de esos talleres donde yo empecé, cuando ella habla de Betty, fue aquella medium con la que llegó a nuestra vida y nos dio una información para entender esa parte tan transpersonal. Por eso cuando yo hablo aquí, hablo con vosotros, siempre indago mucho en esa parte transpersonal que normalmente no se entiende muy bien. ¿A qué venimos a la Tierra? Por eso cuando ella empieza el libro y me ha preguntado cómo nacimos, ¿no? Cuando hemos hecho el ejercicio con Gurme, digo, yo sé que yo nací enfadada con toda la Tierra, o sea, con el planeta, ¿no? Julia se ríe conmigo porque nuestro bestseller más vendido en la tienda de la calzada en Cantillana se llama El plan de tu alma. Y entonces, claro, en Cantillana vender el plan de tu alma, eso es lo más que no nos hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Hace muy poquito lo he regalado yo. No lo conocía. Bueno, pues ese libro a lo mejor en un año habremos vendido 20 libros. Y en Cantillana eso es una cantidad de un libro. Mucho. Entonces, pues bueno, yo siempre he invitado a todo el mundo a que ese proceso, siempre Dani decía, esto no lo necesita nadie. Es un proceso que se merece tener todo el mundo. Porque es un proceso muy vivencial de unos fines de semana, donde tú entras, como entramos todos, ¿no? Muy en nuestra mente y en nuestro día a día, y cuando empiezas a pasar por ese proceso, empiezas a conectar con cosas tuyas, con cosas que te gustan, con otras que no, con otras que no te gustan de fuera, con otras que sí, y indagas mucho en ti. Entonces, bueno, pues yo de ahí pasé a esa parte transpersonal, que mira, casualmente he conocido a Amada por el taller que fui. Un taller que estamos haciendo. Ahora el último. Sí, yo conozco a Betty desde hace muchos años, ¿no? Y para mí fue un antes y un después en mi vida totalmente. Entonces, claro, cuando Amada habla de esa parte tan transpersonal, pues es la parte en la que yo aquí doy ese servicio tapadera, ¿no? Que hemos hablado entre comillas. Que llegáis y no sabéis muy bien por qué llegáis, habléis conmigo y os vais y os sentís mejor, ¿no? Pues es esa parte un poco que no sabemos muy bien, pero que sabemos que es así. Y la verdad que yo cuando conocí a Amada, pues bueno, me dijo, no, tengo un libro, y dije, vale, sí, muy bien. Bueno, pero léetelo, digo, no hace falta, tú traes el libro que ya... Bueno. He leído el prólogo y ya lo estuvimos mirando. Estamos en el mismo proceso, claro, entonces es fácil que nos entendamos. Te
de hecho, con respecto a lo que estás diciendo, yo escribo una carta al final de estos niveles que hicimos, que tú en tu día y yo hace poco, hace menos, y digo que lo primero que aprendí fue que en el lado contrario del amor está el miedo, que lo importante no son las cosas que haces, sino desde dónde las haces, que todo está bien como está, que las etiquetas no son más que eso, etiquetas que le ponemos a la realidad, pero que nada tienen que ver con ella. Comencé a salir de mi zona de confort, a despegarme de los juicios, a disfrutar con mayúsculas del presente, a paladear los pequeños placeres y a agradecer con humildad el regalo que el universo me daba. Es como globalizar todo lo que uno, toda la experiencia que ha tenido, ¿no? Pero realmente ahí está la clave. Y ahí está la clave. Antes hablaba ella del sufrimiento. Es verdad que yo llevo también muchos años meditando y a través de la meditación he avanzado mucho, no sé qué hubiera sido de mí sin ella, con tanto dolor como yo tenía, con tanta herida, pero ha sido ahora que después de la meditación ha llegado el conocimiento. Tú hablabas antes de la ignorancia, yo me he sonreído cuando lo has dicho, porque si desconocemos lo que nos pasa, no podemos avanzar. Y la mayoría de nosotros, durante toda nuestra vida, ignoramos lo que nos duele, ignoramos ese pasado, esa inconsciencia que tiene que llegar a ser consciencia en nosotros, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro muy interesante que habla sobre y discierne muy claramente sobre personalidad e identidad. Y yo me doy cuenta que es cierto, ¿no? Mi personalidad la conocen todos mis amigos, toda mi gente, saben cómo soy, pero ¿y mi identidad? ¿Quién soy yo de verdad? Aquí algo hay, ni siquiera todo, estoy segura. Si escribiera este libro dentro de 10 años, habría otra Amada, porque al final no acaba uno nunca de conocerse, pero bueno, ahí estamos en ese camino de autoconocimiento y yo os animo a que lo hagáis. Os animo, por supuesto, a que lo leáis y a que cojáis un lápiz y subrayéis aquellas cosas que os puedan tocar un poquito. Ha habido mucha gente que me ha dicho, pues yo me he sentido muy identificada con la parte de tu niñez, y otra gente, pues yo con la parte de tu padre, que no ha tenido algún problema familiar, ¿no? O con la parte de la insatisfacción, o con la parte... Entonces, para mí, con que haya servido, y con esto ya acabo, con que haya servido para que alguna persona se haya podido ayudar a través de mis palabras un poquito, pues para mí eso ya lo vale todo. Y bueno, como amo escribir, seguiré haciéndolo, seguiré contando historias, ahora ya no la mía porque ya no tendría mucho más que decir, ¿no? Hubo quien me dijo en mi primera presentación, dice, Amada, ¿para cuándo la segunda parte de tu biografía? Y digo, hombre, pues para cuando tenga 80 años, porque Que me dé tiempo de no tengo nada que contar, pero bueno, contaré otras cosas también muy bonitas y nada, que muchísimas gracias por venir, por escucharme y por ayudar y apoyar la literatura, que no sé qué sería de nosotros sin ella. Bueno, un aplauso. Gracias. Aprovechar el que queráis el libro, la que queráis el libro, que os lo pueda